Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de nuestros podcasts. ¿Tú qué opinas? ¿Y cómo estás, Saúl? Bien, Vero, ¿cómo estamos? Bienvenida, Vero. Qué gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Verónica López y déjenme les platico algo muy importante. Hoy tenemos el gran honor de poder contar aquí con nuestra querida doctora Vero Aquino y vamos a platicar con ella. Sin embargo, déjenme les platico, estábamos realmente enfocados, Saúl y yo, en poder entregarles información de valor a ustedes y no sé si saben que el día 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y por esa misma razón, todo el mes nos enfocamos no nada más en poder aportar toda esta información, sino en crear conciencia. Y bueno, pues evidentemente hay muchas, por eso invitamos a la doctora Verónica para que pudiera ayudarnos a tanta información tan valiosa, no nada más para las mujeres, sino también para los hombres, porque realmente yo siempre he dicho que la información empodera y para mí fue relevante saber que 1 de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama, pero esto se puede prevenir. ¿Prevenir con qué? Primero que nada, muchas de las veces hay personas que por miedo o desconocimiento o no poder saber cómo explorarse, realmente pueden llegar a tener un padecimiento así de grave. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces, De acuerdo. pues bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta compartiendo con ustedes pues algo que realmente a mí me apasiona, me gusta, sobre todo educar a las personas y ver que la información puede salvar vidas. Entonces creo que el hacer un cambio para mí es lo más importante. Siempre hay una frase que apenas adopté, que le pongo, previene y vive. El cambio es hoy. Entonces, si hacemos un cambio hoy, creo que podemos modificar muchas vidas. Claro. Oye, Vero, tío, Vero es especialista, lleva protocolos de cáncer, trabaja, es médico, evidentemente, y experta, pero voy a empezar con la primera pregunta. Ella viene saliendo de una situación de cáncer y la primera pregunta sería, ¿cómo recibe un médico un diagnóstico de esa manera y cómo te cambia la vida de tratar a ser paciente? Mira, esa pregunta es muy buena pregunta. Fíjate que siento yo, en lo particular, que yo ya tenía una experiencia previa. Mi madre falleció de cáncer de mama. Entonces, cuando yo recibí el diagnóstico de ella, pues yo era estudiante en ese entonces, ya era como, me encaminaba hacia el área, ¿no? Entonces, de cierta manera también sentí alguna presión por parte de mi familia, en que tú eres la doctora, tú sabes, ¿no? Tú sabes lo que viene y tú sabes lo que va a pasar. Y en este caso, pues creo que lo primero que yo pensé es, se repite la historia. No pensé tanto en que yo soy médico, sino pensé en mi familia. Pensé en, se repite la historia. Pero creo que cuando se repite algo es para poder cambiarlo. Podemos modificar pues lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, de cierta manera lo vi yo más como en ese entorno, que más como el tratar, ahora ser parte de paciente, porque creo que para mí siempre he sido empática desde la situación que viví con mi mamá, siempre he sido empática con las personas y he entendido también esa parte, porque en ese entonces pues fui familiar, ahorita pues fui paciente, ¿no? Entonces también de cierta manera tenía que cuidar el entorno familiar mío. Entonces para mí fue un impacto, pues ya ahorita yo lo veo positivo en la vida, pero creo que sí es importante el entender el estar del otro lado. Claro. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención en experiencias previas y lo platicábamos fuera del aire. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, yo siento que muchas de las personas por desconocimiento o por preparación o por el entorno, con el puro pronóstico ya se están muriendo. Sí. Con el puro, se espantan del puro pronóstico y es como que, bueno, porque
yo siento al menos, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que la palabra cáncer es sinónimo de ya me morí, ¿no? O sea, ni siquiera tengo opción, ya me morí. ¿Y tú cómo vives? Porque tú has tenido que dar muchas veces ese diagnóstico, fuiste también paciente de, pero ¿por qué la gente vive con tanto temor a la palabra, a la simple palabra, desde mi punto de vista? Pues todo viene, yo creo que de una parte cultural. O sea, es un estigma que se ha dado de mucho tiempo atrás y es que anteriormente el cáncer pues era una enfermedad mortal, justamente porque no teníamos o los médicos en ese entonces no tenían las medidas necesarias para detectar un cáncer a tiempo. Siempre lo detectaban en una etapa avanzada. Entonces, cuando ya está en una etapa avanzada, pues realmente lo que se puede ofrecer es poco. Entonces, mucha gente de muchos años atrás, pues se queda con ese estigma de la palabra. Entonces, actualmente, a pesar de que ya tenemos muchísimas formas de detectarlo, aún existe eso cultural de que es cáncer igual a muerte. Entonces, actualmente ya podemos hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano. Y de hecho, estaba leyendo justamente ayer que decía que se diagnostica más cáncer en los países desarrollados, pero Cultural. se mueren más en los países no desarrollados o con menor desarrollo. ¿Por qué? Porque realmente el de la detección, el que sea mayor la detección no significa que haya más gente con cáncer, sino simplemente se está detectando más personas, a lo mejor en una etapa temprana. Ahí obviamente se pueden detectar muchísimos más, pero se puede actuar más rápido. Tengo entendido que entre más temprano lo detectas, sí, claro. La posibilidad es mayor de erradicarlo. Por supuesto. O de que las cirugías sean menores, menos invasivas. Sí, de hecho hay incluso hasta que puede ser local y algunas pacientes, por ejemplo en el caso de cáncer de mama, puede ser únicamente la cirugía y después se da terapia hormonal. O sea, el tratamiento cambia de la etapa, se diagnostica. Se diagnostica en una etapa avanzada, incluso no tan avanzada, el tratamiento cambia cuando es in situ, que es cuando está la lesión apenas empezando a formarse. La verdad es que el pronóstico es muy bueno, muy favorable y además el tratamiento no es tan agresivo. Claro. Okay. ¿Qué tanto? Bueno, yo creo que una de las preguntas que muchísimas personas, bueno, en lo personal yo me la hago, cuando te dicen la palabra cáncer, porque yo también lo padecí hace casi 3 años, pasaba por mi cabeza el cómo se lo voy a decir a mi familia. Hoy siento que cuando te dicen una enfermedad así, no nada más es tuya, sino, como tú lo dices, es cuidar el entorno. Pero ¿qué tanto también influye lo positivo o lo negativo que puede estar la gente a tu alrededor y que tú estés con esa energía también de voy a estar bien? Claro, creo que este diagnóstico a cualquiera, sea quien sea médico o no sea médico, creo que impacta. Impacta porque uno trae de cultura, como les mencionaba ahorita, igual a muerte, pero la ventaja ahorita es que hay mayor información. Y digo, y a lo mejor este es el objetivo, ¿no? De informar a la gente que Sí. el tener cáncer no significa morir. Y creo que desde ahí empieza el empezar con nosotros. ¿Cómo voy a tomar yo la enfermedad? ¿Cómo lo voy a ver? Y de cierta manera lo puedo transmitir a la familia, ¿no? Aunque a veces la familia es un poco, se puede quedar con este estigma, sí influye mucho. O sea, si la familia empieza como a ser más negativa, más fatalista, influye mucho sobre la persona. Pero si reaccionan de manera distinta, la verdad es que es muy llevadero. Oye, ahorita que dijiste esa parte de la familia, ¿qué porcentaje de un buen resultado con una detección a tiempo tiene la actitud del paciente y de la familia hacia la enfermedad? Porque digo, hay familias que se volcan en apoyo, pero hay quienes, ay, pobrecita, ya te vas a morir, ¿no? Porque también se da. ¿Cómo influye la actitud verdaderamente de la gente en ese tipo de cosas? Pues yo creo que la actitud influye no solo en este diagnóstico, sino en todos. O sea, una persona que tiene diabetes también puede sufrirlo porque pues también dice, no, pues ya no voy a poder comer cosas, ya no voy a poder hacer cosas y se van sobre algo
mal, ¿no? Sí. O una persona que tiene algún otro diagnóstico, hipertensión, hipotiroidismo, cualquier enfermedad, hasta un accidente. Sí, claro. La verdad es que cambia la forma en cómo uno se recupera con la actitud. ¿Sí? No te podría decir un porcentaje específico de una estadística, pero sí las personas, sí se ha visto que las personas que tienen una actitud positiva influye también tanto a la forma en cómo enfrenta uno la enfermedad, sino también la forma en cómo uno va a responder al tratamiento. Porque a veces, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer o la enfermedad como tal, no es tanto la enfermedad, el tratamiento y todos los efectos secundarios que causa un tratamiento. El cáncer realmente no es algo que duela, no es algo Suena que como silencioso, es ¿no? algo silencioso y por eso cuando se detecta a tiempo, la mayoría de los efectos secundarios que nosotros vemos en una persona, que se le cae el cabello, todo eso es parte del tratamiento, no es la enfermedad como tal. Claro. O sea, porque mucha gente relaciona a alguien que se le cae el cabello con cáncer. Digo, hay No. muchas otras enfermedades que tiran el cabello, pero Ujú. lo relacionan así. Y no, o sea, la caída de cabello es justamente por los efectos de la quimioterapia, Claro. no Ok. por la enfermedad como tal. La enfermedad pudo haber estado ahí muchos años sin ningún síntoma, Sí, sin tener nada. sin tener nada y estar ocasionando problemas, ¿no? Pero no se genera nada, no hay ningún síntoma. Por eso es importante siempre la prevención y hacer una detección pues con los estudios Oportuno. correspondientes. ¿Qué tenemos ahorita como para decir cuál sería una situación en donde diga, a ver, tengo que revisarme, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama? En el caso de cáncer de mama se ha visto que las mujeres después de 20 años ya tienen que hacerse una exploración. O sea, después de la edad, que ya empieza la edad reproductiva, ya tienen que empezar a hacer exploraciones. Y empezar a hacer ya mastografías después de los 40 años. Se ha visto que las personas, o sea, simplemente los factores de riesgo de cáncer, es ser mujer, que es el mayor factor de riesgo, y la edad. Se ha visto que se desarrolla más en personas que son que tienen la edad más o menos entre 50 y 59 años, y digamos que es la edad de mayor frecuencia. Para a menores de edad, pues influye otro tipo de factores de riesgo, ¿sí? Entre ellos, pues, el usar hormonas, estrógenos, el consumo de tabaco, a lo mejor someterse a radiaciones, que realmente son pocas a lo mejor los casos. Incluso, por ejemplo, las mujeres, actualmente ya las mujeres de 50 años ya no tienen tanto cáncer de mama y se ha visto porque se redujo lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Antes, como llegaba la menopausia, empezaban a usar terapia de reemplazo hormonal, que son hormonas, Y prácticamente. Y se dieron cuenta que las mujeres que tomaban este tratamiento presentaban mayor incidencia de cáncer. Ok. Entonces, por eso ya también, como ya se redujo ese tipo de terapias, se ha también disminuido lo que es cáncer de Hace mama. ratito comentabas tú, Vero, algo de que todo el mundo tenemos cáncer, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, sí, lo que yo sé, pero sí me gustaría preguntarte, es que todo el mundo tenemos células cancerígenas. ¿De qué depende que proliferen o no? ¿Qué tan ácido, qué tan alcalino esté tu cuerpo? Y eso tiene que ver, me imagino que mucho con el tipo de alimentación, el estilo de vida, si uno hace o no ejercicio, porque digo, yo sí sé y te conozco de muchos años que eres muy deportista Sí. y que cuidas tu alimentación y que también, aunque eres médico, siempre estás enfocada en buscar opciones. Pero sí es eso, ¿verdad? Todos tenemos células cancerígenas. Claro, todos podemos desarrollar cáncer. ¿Qué son las células cancerígenas? No es que yo tenga unas células ahí que se van a producir de cáncer, sino simplemente hay una alteración en algún tejido que empieza a producir células anormales y empieza a generar un tumor. Y ese tumor se puede hacer maligno e invadir el cuerpo, ¿no? Así es como se genera el cáncer en donde sea. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mama, pues son células que están ahí, que tienen alguna alteración y que empiezan a producirse, en el caso del cáncer de mama. Como les comentaba, pues prácticamente hay factores de riesgo externos que pueden, no tanto así como generar o activar el cáncer, sino pueden ocasionar ese tipo de problemas. Y desde la alimentación, creo que la alimentación es base para todo.
Y, Sí. y siempre yo le digo a los pacientes, es que ustedes no desconocen lo que tienen que hacer, más bien no lo hacen, ¿no? Sí, yo sí creo que todos sabemos. Sí, todos Sí. sabemos. Pero cuéntame algo, porque lo hemos comentado. ¿Qué tanto influye el miedo de la gente? Porque hay, por ejemplo, hemos escuchado gente que, ay, me sentí una bolita en el seno, pero no voy. ¿Qué tal que me dicen que es cáncer? Exacto. El hecho de no ir no significa que no va a ser, Por ¿no? supuesto. Al 100%. contrario, yo creo que el hecho de tener algo o el prevenir algo, a veces mucha gente dice, no, es que peco de exagerada, ¿no? Realmente es que está preocupado por su salud y es válido. O sea, que Mejor realmente, saber, claro, tener la o sea, si información. hay una bolita ahí, pues ¿qué es? Y si me dicen que es cáncer, pues ¿en qué etapa? Y si tiene un tratamiento, pues qué bueno. Pero imagínate, lo dejo ahí, crece, avanza, se va hacia otros lados, realmente el pronóstico ya no va a ser el mismo. Claro. Entonces, En lugar de hacer una cirugía pequeña, pues algo sí, más grande. exactamente. ¿Cuál sería un síntoma clásico o solamente Palpar. con palpar, con tocarse, es la única manera en que podemos determinar? No hay riesgos, por ejemplo, si la gente se siente cansada o que tenga fiebre o que alguna otra cosa que no tenga la bolita propiamente que nos pudiera indicar la necesidad de atendernos. De forma inicial, o sea, si es un cáncer que estamos hablando en etapa inicial, no va a dar ningún síntoma. Ya cuando empiezan a tener otro tipo de síntomas, es porque ya el cuerpo ya está reaccionando, ¿no? Ya está reaccionando a algo. Entonces ya estamos hablando de una etapa más avanzada. Cuando ya tienen fiebre persistente, cuando ya hay pérdida de peso, o sea, todos estos síntomas ya habla de una etapa avanzada. ¿Mm? Ok. Entonces, pues sí, o sea, el sentirse cansado, el tener ciertos problemas, pues ya es un foco rojo. Pero no hay que llegar hasta ese punto. No hay que hacerlo desde antes. Y desde antes es que la información está que después de los 20 años, todas las mujeres se tienen que explorar. Todas. Fíjate que a mí hace poco me dieron esta buena idea que era siempre agárrate el mismo día del mes para que no se te olvide. Porque era algo que a mí se me pasaba. O sea, cuando lo hice, si lo hice, no lo hice, y así, ¿no? Dijeron el día primero de cada mes. Y a partir de ahí fue diferente. ¿Qué otra idea nos podrías dar? Calendarizarlo, ¿qué otra idea podrías dar? Pues fíjate que es una muy buena idea. La verdad es que creo que al hacerlo, no importa si la técnica, es muy buena técnica eso que me estás comentando de hacer un día específico. Incluso muchas mujeres, o bueno, se les recomienda después de la menstruación, Claro. ¿sí? Para que más o menos lleven como el calendario, pero hay mujeres que luego dicen, no, pues yo menstruo Ya no cada... tengo la matriz. Ya ¿Ahora qué menstruo vamos a cada hacer? 3 meses. O justamente cuando Porque no llega son esta edad, irregulares. sí. O cuando llega esa edad en donde tampoco ya no menstruan, es cuando Claro. más riesgo tienen. Claro. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Claro. Con un día del mes. Y es muy buena idea. La verdad es que compartirlo con las demás mujeres y realmente hacerlo. Creo que lo importante es hacerlo. Y cada vez que vayan a lo mejor a su consulta con el ginecólogo, pues bueno, ahí los revisan, pero es Sí, importante, si no, recordárselo al médico. Oye, ¿el cáncer de mama es exclusivo de las mujeres? No. De hecho, el cáncer de mama puede aparecer en hombres. Es muy poco el porcentaje, más o menos estamos hablando del 1% de casos, que son muy específicos, pero existe el riesgo. ¿Sí? O sea, el factor de riesgo mayor es obviamente ser mujer, también se presenta en hombres, Interesante. pero hay 1% de posibilidad, y si hay 1%, hay posibilidad. Hay posibilidad. Claro. ¿Y eso por qué sería? ¿Por las hormonas que le ponen al alimento? ¿O No. por qué? No, regularmente se ve, las hormonas que le ponen al alimento y todo eso no se absorben. O sea, no tienen un efecto, no impactan directamente en el cuerpo humano y se han hecho estudios. Por eso es que se siguen usando, porque es, digamos, un alimento relativamente seguro, ¿no? Actualmente. Porque si nos regresamos al anterior, al pasado, pues no se ocupaba, ¿no? Pero actualmente por la demanda de alimentos que hay, pues se ocupan otro tipo de sustancias para poder alimentar a los animales, pero no impacta. Lo que sí impacta, por ejemplo,
hombres que consumen mucho alcohol, que ya tienen un problema de cirrosis. Cuando hay este problema en el hígado, digamos que se encargan de producir hormonas. Entonces, cuando hay una falla hepática, los hombres tienen más altos niveles de estrógenos. Entonces, eso eleva el riesgo, claro, la posibilidad. También hombres que reciben radiaciones o incluso cuando tienen alguna mutación genética, pueden tener cáncer también de mama. ¿El cáncer se puede heredar? Claro. Hay unas, o sea, heredarse quiere decirse que no porque mi mamá haya tenido cáncer lo voy a tener yo, sino simplemente existen, puede haber una alteración genética y hay 2 genes que es el BRCA1 y 2, que son los genes que predisponen a cáncer de mama. Entonces, ¿qué sucede cuando tienen estas alteraciones? Es que se presentan más en mujeres jóvenes. Una mujer menor de 50 años que presenta cáncer de mama, se tiene o se deberían hacer, a veces no tienen acceso a todo, se debería hacer un estudio genético porque probablemente haya una alteración genética. Si la media me dice que después la edad, la menopausia me determina que yo pueda ya presentar cáncer de mama, por ejemplo, hay una edad, como les comentaba, después de los 50. Si es antes de los 50, si es una mujer joven, hay algo ahí a lo mejor adicional y puede haber alguna alteración genética. O sea, es ahí donde se puede hacer eso. Interesante. Y bueno, también una de las cosas que yo he escuchado muchísimo es que muchas de las veces ¿qué tanto impacta cuando fuiste una persona que no liberaste a lo mejor muchos enojos? ¿Qué tanto influye una carga que podría llamarse la parte emocional, una carga emocional? Una parte emocional. Eso puede llegar a influir a que esa energía se quede atorada en un lugar, no la liberes, y porque luego te dicen, si fue el haber hecho papá, mamá, ¿no? Sí, si es del seno, porque tiene que ver con la mamá. ¿Qué tanto eso puede impactar? ¿Qué tanto puede impactar? No tanto como que se queda atorado o algo por el estilo. Y eso lo va a hablar en enfermedades en general. Estamos hablando de estrés. El enojo es estrés, es liberación de cortisol. O sea, lo vamos a hablar en la parte médica, ¿no? O sea, una justificación. El cortisol, el tener altos los niveles de cortisol enferma, intoxica. Es tóxico para el cuerpo. Entonces, las personas que tienen enojo, estrés, ansiedad, todo el tiempo están con los niveles de cortisol altos. Y los niveles de cortisol altos no solo para cáncer, sino para diabetes, para hipertensión, para problemas cardiovasculares, o sea, para muchísimas enfermedades. Entonces, no es tanto que se me quede atorado, sino simplemente el mantener esos niveles elevados va a hacer que se desencadenen otro tipo de enfermedades. Y eso ya está comprobado científicamente. O sea, realmente no eso de que sea a lo mejor derecho, mamá, izquierdo, eso no tiene un sustento científico. Okay. Pero del sustento científico que puedo hablar es que el cortisol puede dañar. Porque tenemos que ser felices siempre. Hay que estar felices siempre. Sí. Oye, pero, ya lo detecté. Siendo mujer, ya sintió una bolita. Ajá. ¿Qué es lo que tendría que hacer para darle un buen seguimiento? Primero, ¿cómo identificar que verdaderamente sea una bolita en el seno o cómo te das cuenta? Okay. ¿Hay alguna técnica que nos puedas compartir? Y de ahí, ¿hacia dónde pueden cuáles serían los pasos correctos una vez que ya se detectaron algo anormal en que lo cuerpo? Detecten, pues básicamente es hacer la exploración. De hecho, les voy a enseñar cómo se debería hacer una exploración. Vamos a tener aquí pues una mamá. Una modelo. Una modelo. Entonces, siempre, como comentaban, pues hay que hacerlo un día, por lo menos una vez al mes. Y hay que hacerlo con los 2 dedos. Entonces, lo primero es verse al espejo y ver la simetría. Siempre va a haber una más grande que la otra. Entonces, ver la simetría, ver que no haya retracciones, por ejemplo, que tenga algún hundimiento o que el pezón se vea raro uno al otro, que no haya cambios de coloración, que no haya enrojecimientos, que no haya alguna otra alteración que normalmente no vemos. Entonces, ya después de que hicimos la exploración, vamos a empezar a hacer exploraciones en círculo.
Se puede empezar del sentido de las manecillas del reloj. Ok. Ajá. Con los 2 dedos empezar a hacer Pequeños círculos. círculos como en circulitos. ¿Haciendo Empezar- presión? Sí, haciendo presión, no tampoco a lastimarse, sino haciendo presión y empezar a tocar la textura. Es normal que se sientan a lo mejor algunas Gordito. como bordecitos, son parte de los De los conductos, tejidos, sí. pero no tiene que haber nada como algún borde anormal o algún borde muy grande, ¿no? Entonces, al sentir algo que no es como muy movible, que no es como parte de la textura de la piel, entonces es cuando ya podemos hacerlo. Entonces lo vamos a hacer en círculos, haciéndola desde el centro hacia la periferia. Ok. Ya después que hacemos a la periferia, vamos a tocar la axila. Digo que aquí no está la axila, pero también hay que tocar la axila, porque a veces se pueden inflamar ganglios. No toda bolita que encuentre yo va a ser cáncer. Ok. Es Sí, importante. es Primero, importante. o sea, si yo siento una bolita, entonces la identifico. Cuando no duele, o cuando a veces duele, es un poco de mejor pronóstico porque puede ser una inflamación nada más, o puede ser un quiste, o puede ser un fibroma. Fibroma, digamos que es una tumoración benigna, por así decirlo. Entonces lo identificamos. Ya que lo identificamos, pues lo importante es acudir al médico. El médico va a hacer una exploración mayor y aparte pues va a enviar a hacer ultrasonido mastografía. La diferencia entre hacer ultrasonido mastografía a veces es la edad. Menores de 40 años hay que hacer ultrasonido porque la mama tiene cierta densidad y entonces en la mastografía no se llega a apreciar bien. Ok. Después de los 40 hay que hacer mastografía. En mujeres jóvenes que el ultrasonido sale como indeterminado, se puede hacer una mastografía. No está peleado tampoco. Pero por edad, así es como se hace la corte. Y bueno, ya que lo detectamos, vamos con el médico, nos va a hacer el ultrasonido y ahí es donde se detecta. Si hay algo anormal, el radiólogo se va a encargar de ver si a lo mejor nada más es un fibroma, que puede ser un tejido, una tumoración ahí, que se puede quitar con alguna cirugía o se puede dejar en vigilancia. Realmente los tumores no son todos van a ser malignos, pero pues es importante detectarlos. Claro. Si Sí, encuentras entonces, una bolita y si dices mejor voy. Sí, detectarlo y Fíjate ese es el que proceso. hace poco tiempo, relativamente, una conocida mía le detectaron cáncer y el oncólogo que la estaba viendo le dijo, espérame, en el cáncer no hay prisa de nada. A mí, honestamente, dije, ¿cómo que no hay prisa, no? O sea, pues está enferma, ¿no? No, en temas de cáncer no tenemos prisa de nada. Hay que darle tiempo a las cosas. ¿Qué tan real es eso? Yo creo que a los estudios, ¿no? Es a lo que Pues se no sé refería. realmente a qué se refiere, o sea, si es a los estudios o hacerlo así de prisa de que hoy me tengo que hacer todo, pues no, pero tampoco lo voy a tardar meses, ¿no? Postergar. O sea, si nos vamos a lo mejor en nuestro sistema de salud público, que me van a hacer la mastografía dentro de 6 meses, pues tampoco, ¿no? O sea, creo Ok. que sí tiene un periodo en el que se tienen que hacer los estudios, pero tampoco porque mucha gente tiene el susto de decir, no me los tengo que hacer hoy, ¿no? O sea, hoy mismo me tengo que hacer todo y sí puede tener un proceso en el que a lo mejor hoy me hago el ultrasonido y si ese ultrasonido sale algo ahí, ya me hago la mastografía o al revés, me hago la mastografía y si algo sale ahí, a lo mejor ya doy el paso, ¿sí? Voy avanzando. Pero tampoco se vale hacer estudios sin una justificación. A lo mejor por querer hacer, me hago todo ultrasonido, tomografía, mastografía, resonancia, o sea, se hacen estudios de más. Entonces sí hay que llevar cierto proceso, pero tampoco es de que sea Pero una no es eternidad. corriendo todo. Tampoco es corriendo, no. Oye, Pero yo creo que tampoco dejar pausas. Sí, no claro, no dejarlo pasar. Si corriendo podemos decir, a lo mejor en una semana la persona tiene la posibilidad de hacerse, pues por día sus estudios si es lo que requiere, yo creo que Ok. está Claro, perfecto. entre más rápido, mejor. Creo que tenemos algunas preguntas más. Yo nada más quiero recordarles que estamos tratando de entregar información de valor. Sí. Si este tema es interesante o si tienen algún otro tema del que quieran que traigamos un especialista para que platique con nosotros, escríbanos, déjenos aquí un comentario y con mucho gusto traemos un especialista y develamos todos estos mitos y leyendas de las cosas.
Claro, y compartan esta información. Compartan, suscríbanse al canal, eso es bien importante, y denle like a la campanita ahí para que nos sigan, nos ayudan a que cada vez podamos llegar a una mayor cantidad de personas. Así es. Volviendo al tema, ya vimos qué es lo que podemos hacer para prevenir la posibilidad de tener cáncer. La prevención principalmente está en el estilo de vida, siempre. Y de hecho se ha visto que la persona que hace ejercicio tiene menor posibilidad. Ajá, entonces... ¿De cualquier tipo de cáncer? Sí, de cualquier tipo de cáncer. Pues en general, enfermedades, ¿no? Yo Sí, creo que también. y creo que es en general. El tener una buena alimentación, una alimentación variada. Y ya no tanto una dieta específica de que, pues esta es mi dieta y dura tanto, sino llevar un balance en la alimentación y poder tener una buena proporción de todos los macronutrientes, micronutrientes, acudir al nutriólogo y no ir al nutriólogo nada más porque tengo un problema de obesidad o tengo un problema de diabetes. Claro. Creo que todos deberemos ir al nutriólogo. Todos debemos de llevar un orden en nuestra alimentación. El hacer ejercicio con regularidad, el moverse. A veces yo les digo a los pacientes que dicen, es que no tengo tiempo. Okay. Si no tienes tiempo para ti. Sí, exactamente. Bien fuerte, ¿no? Es exactamente, ¿no? O sea, es mi templo, es lo que yo tengo. Entonces, cuando llega a veces una enfermedad de este tipo, es cuando uno se lamenta y dice, si hubiera, ¿no? Pero creo que cuando uno está preparado, porque a veces estas enfermedades llegan, aunque uno esté preparado, el pronóstico es diferente y la forma de resistir un tratamiento es diferente. Entonces, creo que el tener un buen estilo de vida, hacer ejercicio, el tener las horas de sueño adecuadas, el tener una buena salud emocional también. Creo que eso... El alimento del alma. Claro. Oye, mi querida doctora Vero, y sí me gustaría que nos compartas realmente cuando tú recibes evidentemente la noticia de que tenías cáncer, tu estilo de vida es de mucho ejercicio y no es de ahorita, es desde que eres niña, de toda tu vida. Y realmente sí sé que también te cuidas en cuanto al alimento, suplementación, y que tienes otras opciones de no nada más el medicamento. Cuéntanos un poquito cómo viviste tú toda esta parte. Claro que sí. La verdad es que ha sido un proceso largo y ahorita llevando la cuenta, sería más o menos como 1 año y medio en el cual tuve el diagnóstico. Y sí, yo siento y siempre lo expresé, creo que estaba preparada para. Él tuvo una buena alimentación, llevaba dentro de mi alimentación, llevaba una buena suplementación, el consumo de probióticos. Actualmente se ha visto que los probióticos mejoran, al mejorar la flora intestinal, mejoran también muchas, a lo mejor, enfermedades mentales, se ha visto, entre el eje intestino-cerebro. Tenemos conectado. Tenemos que consumir más probióticos. Eje intestino-cerebro. Eje intestino-cerebro. Tenemos conectados el intestino y el cerebro. Claro. Y digo, el tener una buena suplementación, porque a veces los alimentos ya no son suficientes. Y lo digo porque desafortunadamente vivía en algún momento a prisa. Entonces, el tener a prisa, pues come uno, dicen, la dieta de la zona, donde haya, donde ¿no? Andas, come, sí. Pero creo que lo que me ayudó a mí en lo particular fue el apoyar mi alimentación. El apoyar mi alimentación, porque a veces no me daba tiempo ni de consumir verduras, ni de tener la cantidad suficiente de proteína que tenía que consumir en el día. Entonces, el tener un apoyo adicional, yo creo que es importante. Y últimamente se han visto estudios en cuanto al cannabis medicinal, que a lo mejor es algo que está todavía en auge y en estudios, y hay muchas posibilidades a lo que viene a este tipo de terapias. Y no es tanto una terapia alternativa, porque existen artículos científicos hechos por médicos, por científicos, por todo el área, digamos, científica de la medicina, que se enfoca en cómo esto puede ayudar a muchas enfermedades. Y entre ellas, pues bueno, uno de ellos es el cannabidiol, que bueno, se ha visto que mejora mucho o actúa a nivel del sistema inmunológico, porque bueno, hay algo nuevo que vino de los 90s, que yo no lo aprendí en la escuela, que es que tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, eso también nos lleva
a que podamos tener una nueva alternativa para tratar enfermedades. No solo el cáncer, sino tratar muchísimas enfermedades. Y creo que es algo que está todavía en pañales. Hay que estudiarlo. Oye, hay que pero hacer a ver, muchas cuéntame cosas. algo. Ajá. Esto del cannabis medicinal me llama mucho la atención porque quiere decir que nos ayuda a andar pachecos. No necesariamente, no tanto pachecos, sino simplemente que la planta tiene un efecto en el cuerpo. Ahí es donde comienza todo. Donde un doctor que se llama Rafael Meshulam se dio cuenta que la planta de cannabis tiene un efecto en el cuerpo. Y si tiene un efecto en el cuerpo es porque pasa algo adentro, ¿no? Y es cuando empiezan a descubrir este sistema. Entonces, al inicio, pues fue así, con la gente que lo fumaba. Pero después se dieron cuenta que a lo mejor al obtener las propiedades de la planta, no tanto fumado, Ya sintetizado. se puede, no tanto, puede ser natural o sintetizado tanto farmacéuticamente o no, se puede obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque regula ciertos sistemas o ciertas funciones dentro del cuerpo. Entonces, fumado no tiene un beneficio, también se probó así, porque pues al principio no se sabía si fumado funcionaba o no funcionaba, pero se dieron cuenta que la combustión, como en el tabaco, las alzas de temperatura generaban un daño. Entonces, por eso es que no se ocupa fumado, se ocupa de otras vías, ya sea sublingual, tomado, hay muchos, o inhalado, pero inhalado se controlan las temperaturas de tal manera que no llega a una temperatura de combustión. Qué interesante. Eso Sí. está muy padre porque ya no tiene uno que andar psicotropicalizado para obtener salud. Yo particularmente recuerdo que mi abuela y mi mamá luego me encargaban ahí sus guatitos para ponerlas en alcohol y ponerse las Sí. piernas para el dolor y cosas por el estilo. Pero es un tema bien interesante porque es parte de una suplementación a tu alimento normal. Claro. Sí se ha usado como suplementación, bueno, apenas, como les decía, está en pañales, pero incluso ya como tratamiento. O sea, el primer, lo donde ya está probado, el CBD o el cannabidiol para alguna enfermedad, es para el epilepsia descontrolada, algunos síndromes que se llama Lennox-Gastaut, que es, digamos, cuando tienen crisis o convulsiones, muchas convulsiones los niños, otro que se llama síndrome de Dravet. La FDA ya aprobó ese medicamento a ese nivel. ¿Y en el caso del cáncer? En el caso de cáncer no hay nada aprobado. Hay muchos estudios todavía que se están haciendo. Se llaman estudios preclínicos cuando se hacen en ratoncitos o en células. Okay. Y se ha visto beneficio. Se ha visto que disminuye la proliferación celular. ¿Eso qué significa en español? Que va a disminuir la producción de más células malignas. Ok, o sea, como sí, lo para. Okay. Lo para. Es lo que se ha visto en estudios preclínicos. Ahora falta trasladarlo a una persona, ¿no? O sea, imagínense si ya se vio esto, ahora hay que llevarlo a una persona. Y si se logra algo más o algo con este tipo de tratamientos, pues imagínense cómo se va a disparar el hecho de que ya tengamos opciones para estas personas que tienen tanto ya cáncer. Para ocuparlo como un medicamento, claro, ya no como tratamiento. Como un tratamiento y ya va a tener cierta especificidad y se ha visto, y no solo tanto la planta, sino nosotros tenemos ese sistema que ya en la industria farmacéutica está viendo a lo mejor el inhibir algunas enzimas que se encargan de degradar nuestros propios cannabinoides. Eso es un tema, la verdad, muy interesante si quieren después. Para otra ocasión. Hablamos ustedes escríbanos si quieren saber mucho más de toda esta información. Qué interesante, mi querida doctora, pero bueno, ahorita algo que me impacta mucho es el que tú dices, claro que sí importa tanto el alimento, el estilo de vida, lo que yo comía, y aparte está esto que estábamos hablando alternativo. Entonces, ¿tú sí crees que todo eso ayudó a tu entorno? Porque digo, yo sí tuve la fortuna de verte un día que teníamos un viaje y de repente tú me comentaste, voy a llegar un poco tarde porque tengo la quimioterapia. Y yo recuerdo cuando alguien decía quimioterapia, 3-4 días se iban a hinchados totalmente. A una casa y a lo mejor les pegaba durísimo, y yo te veía a ti y te veía como si nada. Yo decía, qué impacto verla, que le acaban de dar una quimio ahorita en la mañana,
tomó el camino, sí, digo, y llegó en coche con su esposo y de repente tú como si nada. Entonces, todo eso influyó mucho favorablemente para ti. Entonces, claro, la verdad es que para mí fue el estar bien y ahorita realmente lo valoro y siempre es así como mi cantaleta con mi familia, así de el estar preparado ¿para qué? Para lo bueno, para lo malo, para todo, siempre hay que estar preparado físicamente, mentalmente. Y me ayudó mucho el estar saludable en ese momento, pues hacía deporte, comía yo bastante bien, me suplementaba, emocionalmente pues no tenía tantos conflictos en ese entonces. Hay que preguntarle a tu marido si... Sí, yo digo, ¿no? pregunten. A lo mejor por ahí les va a decir. vamos a invitarlo. Va a decir, Yo lo resumo Yo como, estaba feliz, él quién sabe, ¿no? yo lo resumo como calidad de vida. sí, ¿No? sí, claro. Sí, a pesar de todo el padecimiento y todo, pues tenías calidad de vida. Y Sí. eso me encanta. Oye, yo tengo aquí una cuestión que se me hace muy importante porque siempre hablamos del enfermo, siempre hablamos de cómo afrontarlo. Pero, ¿qué preparación o qué le aconsejarías a la familia o al círculo cercano de un enfermo? Creo que lo primero es tener la empatía. Es ponerse en el lugar de la otra persona, porque hay diferentes elementos de la familia, a lo mejor el que va a ser positivo, el otro que va a tener la atención, u otros que se preocupan. O sea, yo creo que el tener la empatía, porque cuando llega una enfermedad entra en duelo toda la familia. Sí. O sea, en algunas personas va a haber negación. A lo mejor van a decir, no, pues tú no tienes nada y tampoco se trata de bloquear. Te voy a interrumpir con eso. Ajá. ¿Por qué la gente pareciera que, ay, no, solamente es válida la enfermedad si la tengo yo? Tú no tienes nada, no tienes cáncer. ¿Cómo podemos hacer una conciencia de que hay un enfermo y todo el mundo, cuál sería el papel de los demás hacia él? ¿O cómo le pueden ayudar más? ¿No? Y no es tanto que lo estigmen como el enfermo, ¿no? O sea, tú eres el enfermo, tú eres el que tienes que hacer las cosas diferente, sino simplemente yo creo que es el enfrentar lo que viene. En el caso del cáncer particularmente, y voy a hablar por mí, por mi caso, fue, ya lo tengo, o sea, ya no voy a cambiar eso, pero ¿qué sigue? O sea, sigue un tratamiento. A lo mejor al principio pues yo no sabía a lo que me enfrentaba, a pesar de que lo sabía por la lectura, pero cuando uno uno vive una quimioterapia y sabe que se va a sentir mal y sabe que lo van a tirar, nos tira la quimioterapia y a mí me tiraba una semana, a pesar de tener a lo mejor estar fuerte y lo que sea, pero una semana yo me la pasaba casi acostada. Entonces, el que la familia entienda esa parte que la persona a lo mejor necesita una atención en ese momento. Y tampoco es ay, pobrecito, el hacerlo menos, ¿no? Al final de cuentas está viviendo un proceso, unos efectos secundarios de un tratamiento, pero creo que siempre el estar positivos, el decir que todo va a pasar, porque todo va a pasar, y yo realmente tuve la fortuna de tener a mi familia y aparte tener personas, entre ellas mi querida Vero, que apoyaban y que realmente influían en lo que yo pensaba, en lo que yo sentía en ese momento. Porque uno pasa muchas cosas. En ese momento cuando uno se siente mal, y no es tanto por la enfermedad, sino por el tratamiento, pasan muchas cosas por la mente. Entonces creo que el tener ese apoyo en la familia, en el ser alentadores con la persona, creo que eso influye mucho también. Yo he escuchado mucho al respecto la frase de échale ganas. O sea, ¿qué tendría que decir en lugar de échale ganas? O sea, ¿qué es echarle ganas? Sí, no tanto échale ganas, sino simplemente a lo mejor el hacer actividades que favorecen a la persona. Ejemplo, a la persona le gusta hacer ejercicio. En mi caso, a mí me gustaba hacer ejercicio, mi mayor pasión. Entonces, mi esposo me decía, o sea, ya te sientes bien si quieres, vamos a caminar. O
yo solita me paraba y me ponía a hacer ejercicio y mi hermana, ya estás otra vez aquí ya haciéndote ejercicio y mi hermana tiene más, bueno, mis hermanas, las dos tienden más a hacer de broma. Entonces a veces bromeábamos incluso por la caída del cabello, me decían bromas y yo también caía en ese juego. Entonces el hecho de verlo, de que se cayó el cabello y que lo vea como fatal, pues a veces es broma, ¿no? Entonces me acuerdo mucho cuando me puse la peluca, porque una peluca china. Entonces yo les decía, ahora sí ya me parezco a Amanda Miguel. Entonces empezaba yo a cantar y son actividades que no se salen fuera del échale ganas, sino el sentir el apoyo y el que mi hermana se reía conmigo y empezaba también a decirme de cosas dentro de la broma, pues a mí me ayudó, en lo particular a mí me ayudó mucho a pasar esa parte. Creo que uno de los impactos más fuertes fue no tanto la palabra, sino como las acciones. Exactamente. ¿No? Y fíjate, qué importante sería reírse de uno mismo, ¿no? O sea, tomar también esa parte con un buen sentido del humor. Claro. Sí, a ti te pasó, yo recuerdo haber hablado con ella y pues sí, lo tomaba así con sentido del humor, todavía hasta la fecha. Hoy bromeábamos al respecto, ¿no? De que, si quieres ver algo diferente, yo tengo algo diferente de una cicatriz, ¿no? Sí, entonces, es muy importante, yo creo, ya habías hablado sobre la actitud, ¿sí? Pero yo creo que aquí el mensaje con el que al menos yo me quedo es de que no está perdido todo con un diagnóstico de cáncer, ¿no? Sí, yo creo que nunca está perdido nada. Siempre hay una esperanza. Y siempre, bajo cualquier situación, creo que siempre el mantener esa esperanza, el mantener algo, una razón, es el que nos hace avanzar. Bueno, a mí en lo particular me hacía avanzar el tener una esperanza de que iba a pasar. Yo decía, esto va a pasar es temporal. Y después lo estaré contando como lo estoy contando ahorita. Claro. Oye, y bueno, algo que yo escuchaba y me gustó mucho cómo lo percibí, una frase que decía, tú eres tu primer médico, tu primer diagnóstico en la exploración, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que las mujeres le tenemos como mucho miedo a la mastografía. ¿Estás de acuerdo? Como que o sea, sé que lo tengo que hacer, pero no es lo mismo el saber que tengo a ir y decidir, pues sí, ¿no? Completamente. Es lo mejor que hay para la detección, después la exploración, por supuesto, pero no hay otras opciones. Desafortunadamente, todavía no. Ok. Desafortunadamente, ese es el método. Okay. Y eso justamente, ¿qué tendrá? Como unas 2 semanas, lo preguntaba justamente una paciente. Oiga, ¿y es que no hay otra cosa? Yo cada que voy al doctor se lo pregunto, para ver si hay otra opción que no sea la mastografía. Desafortunadamente todavía no. Ok. Oye, y yo tengo otra pregunta, ajá, porque muchas de las veces digo, hoy que están de moda como los implantes y demás, ¿tiene que ver el tener un implante que se pueda desatar más un cáncer de mama? No tiene nada que ver. O sea, esas partes estéticas y operaciones esas partes de estética realmente no afecta. No afecta más una persona que fume un cigarro al día que alguien que se ponga implantes. Okay. Oye, y por ejemplo, yo hace tiempo, a lo mejor también puede ser un mito, de alguien que decía, es que usar el brasier muy apretado también te puede generar un problema. De hecho ese era un mito, que el usar el brasier con varillas. Claro. Ajá. O el dormir con brasier. Entonces, sí, de hecho, por ahí vi un estudio que se hizo sobre las mujeres que usaban varillas o que se dormían con el brasier, ¿sí? Pero realmente no salió nada concluyente. No hay nada que relacione eso con el cáncer. Okay. No hay nada que lo relacione. Oye, pues yo siempre he sido pro mujer. Hoy dije, vamos a apoyar a las mujeres, por eso también me vine de rosita. Sí, todos de rosa. Eso está muy padre. Apoyemos a la mujer y ojalá y esto se siga difundiendo y crear conciencia. Crear mucha conciencia. Y yo particularmente te quiero agradecer que vengas a compartir esta historia con nosotros. Nos conocemos ya hace algún tiempo y sabes que se te quiere mucho también. Creo que Vero también te quiere mucho, pero, sí. Pero muchas gracias por venir.
y espero que no sea la última vez y que podamos hablar de otros claro, temas. después les hablo bien lo del sistema endocannabinoide, cómo funciona y Esto todo. sale muy padre Todo lo que hay, programa. porque la verdad es que va a ser algo muy bueno para la medicina. Entonces, Muy bien. la verdad es que es grandioso haber compartido con ustedes y sobre todo si yo ahorita sembré en alguien una semilla en el cual pueda salvar su vida, porque salvas tu vida cuando lo haces a tiempo, para mí es magnífico. Ay, no, pues la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, Saúl, es un placer. Mi queridísima doctora Vero Aquino, sabes realmente el cariño que te tengo, pero es súper rico poderte tener en un espacio así que tenemos, en este espacio de poder compartir y como dices tú, buscar la manera de siempre sumar, que esa es la intención, llevar información de valor a todos y cada uno de ustedes. Entonces, creo que tema importante lo que está diciendo. La verdad es que escríbanos aquí qué más quisieran que la doctora nos pudiera compartir, porque yo creo que si podemos ir agregando valor a la vida de muchísimas personas y ustedes pueden compartir esta información, podemos salvar a muchas personas. Entonces, esperen pronto noticias y muchísimas gracias. Gracias. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Sí. Gracias. Gracias.